Mi unidad de operaciones especiales militares luchó contra un astronauta demoníaco. Dentro de una anomalía cuántica, fue aterrador. Imagina formar parte de un equipo de operaciones especiales en las profundidades de una anomalía cuántica, donde lo único más aterrador que el astronauta poseído que estás cazando es la entidad que lo posee. Cada decisión marcaba la diferencia entre sobrevivir y sucumbir a un horror inimaginable que amenazaba con desmantelar nuestras mentes y el universo mismo. Esta es la historia de nuestra misión más imposible. La llamada llegó a las 2:17 de la mañana. Llevaba dormido una hora cuando mi teléfono se iluminó con el código de emergencia. Sin explicación, solo coordenadas y una hora. 20 minutos para llegar al comando de espacio profundo de la NASA o mejor no aparecer. Yo era el teniente comandante Ethan Garrett. Y en mi trabajo, llamadas como esta significaban que alguien había encontrado algo que no debía. Algo que debía desaparecer antes de que el público descubriera su existencia. La sala de reuniones estaba helada cuando entré. 3 personas a las que nunca había visto estaban sentadas en una mesa cubierta de carpetas clasificadas. Y sus rostros tenían esa palidez particular que surge al ver algo que te impide comprender la realidad. La mujer del centro, la comandante Patricia Hayes, no perdió el tiempo con cumplidos. Hace 4 horas, perdimos contacto con la nave de investigación Arquímedes, dijo, abriendo una pantalla. A primera vista, la nave parecía bastante normal, una configuración de investigación elegante, apta para el espacio profundo. Entonces me fijé en el fondo. Las estrellas estaban mal, dobladas y retorcidas como si alguien hubiera tomado una fotografía y la hubiera arrugado. Estaban realizando experimentos dentro de la grieta de la gaviota Vera cuando se oscurecieron. ¿Qué tipo de experimentos?, pregunté. De los que la mayoría de los físicos dicen que violan la causalidad. Estaban probando si la información podía viajar más rápido que la luz usando partículas entrelazadas. Intentando crear un enlace de comunicación instantáneo a través de distancias imposibles. Tocó la pantalla y el audio llenó la habitación. Al principio, estática, luego una voz distorsionada y con interferencias. Leonov regresó, pero ya no es Leonov. La grabación se cortó. Ace me miró con ojos que no habían dormido en al menos un día. Esa es la última transmisión que recibimos. El especialista de misión Alexei Leonov realizó una caminata espacial rutinaria 6 horas antes de que perdiéramos contacto. Mantenimiento estándar, nada inusual, pero algo sucedió ahí fuera. ¿Qué necesita de mí? Su equipo se especializa en la contención de amenazas extraterrestres. Extraiga al Dr. Richard Keaton y cualquier superviviente. Aseguren el equipo experimental y neutralicen lo que haya en esa nave. Tienen plena autorización para usar cualquier medio necesario. Volví a mirar el campo estelar retorcido. ¿Creen que subió algo a bordo durante la caminata espacial? No sabemos qué pensar, comandante. Por eso los enviamos. 2 horas después, estaba en la bodega de la nave de desembarco con mi equipo, 6 en total, todos con autorizaciones de seguridad que iban más allá del alto secreto, a categorías sin nombre oficial. Habíamos trabajado juntos durante 3 años. Tiempo suficiente para confiarnos nuestras vidas. Tiempo suficiente para saber cuando alguien tenía miedo, aunque no lo demostrara. En ese momento, todos estaban asustados. La doctora Natalia Volkov revisó su equipo por 3ª vez. Era nuestra jefa científica, una física cuántica que había dejado una prometedora carrera en el CERN para trabajar en proyectos de los que el público nunca se enteraría. Agudos, centrados y brillantes de maneras que a veces me incomodaban. Me sorprendió observándola y me dedicó una sonrisa forzada. He leído los datos preliminares del Arquímedes. Las lecturas que obtenían antes de perder contacto. No son solo inusuales. Son imposibles. ¿Imposibles en qué sentido? Imagina que estás viendo el lanzamiento de una moneda. Normalmente, sale cara o cruz, ¿verdad? Pero el Arquímedes detectaba monedas que caían en ambos lados simultáneamente, no a veces cara y a veces cruz, ambas a la vez. Y esas lecturas aumentaban exponencialmente antes de desaparecer. El sargento mayor Kyle Brennan levantó la vista de su comprobación de armas.
Era nuestro experto en demoliciones. De complexión firme, con una serenidad que solo se lograba al ver combate en lugares que oficialmente no existían. Doc, respeto su experiencia, pero ¿podría traducirla a algo táctico? ¿En qué nos estamos metiendo? Bullock dudó. Un lugar donde las reglas normales podrían no aplicarse. Donde la causa y el efecto podían ser negociables, donde la observación podía cambiar la realidad misma. Así que no es un buen lugar, dijo la teniente Miataus. Era nuestra especialista en comunicación, de 26 años, con un instinto tecnológico que rozaba lo sobrenatural. Sus dedos se movían por su tableta, mostrando esquemas de Arquímedes. Las naves tienen un diseño estándar. El soporte vital debería estar funcionando. La gravedad debería ser estable. Pero si lo que dice el Dr. Bullock es cierto, no podemos confiar en nada de eso. El cabo Isaiah Grant, nuestro médico, habló en voz baja desde un rincón. He preparado kits de trauma para lesiones convencionales. Pero si el entorno es tan inestable como sugiere, no estoy seguro de la eficacia de los procedimientos médicos estándar. Haga lo mejor que pueda, dije. Eso es todo lo que podemos hacer. Me dirigí a nuestra especialista en EVA, Harper Daniels. Había acumulado más de 200 horas en caminatas espaciales, más que nadie en la unidad. Daniels, ya has trabajado en entornos anómalos. ¿Cuál es tu interpretación? Observó la imagen del espacio retorcido que rodeaba a Arquímedes. Lo que sea que esté causando esa distorsión visual está generando enormes efectos gravitacionales. Si afecta tanto a la luz, también nos afectará a nosotros. Debemos estar preparados para que el entorno se vuelva hostil sin previo aviso. Entonces nos equipamos con equipo completo para EVA desde el principio. Decidí tratar toda la nave como un entorno hostil hasta que se demuestre lo contrario. Armas listas. Mantengan contacto visual. Y si algo no tiene sentido, díganlo de inmediato. En un lugar como este, lo extraño es normal. Es cuando las cosas parecen normales que debemos preocuparnos. Nuestro piloto, el teniente Marcus Webb, se acercó mientras preparábamos el equipo. No les voy a mentir. La aproximación va a ser difícil. Las distorsiones gravitacionales alrededor de esa grieta no se parecen a nada en las bases de datos de navegación. Te llevaré, pero la extracción podría ser complicada si las cosas se tuercen. Siempre se tuercen, telaraña, solo prepárate cuando llamemos. El Peregrine despegó a las 10:47. Observé las estrellas por la ventana mientras acelerábamos. Las constelaciones normales daban paso al caos distorsionado que rodeaba la grieta. Parecía que alguien había tomado la realidad y la había torcido 90 grados en una dirección que no debería existir. La voz de Webb llegó tensa por el intercomunicador. Cruzaremos el límite de la anomalía en 30 segundos. Recomiendo a todos asegurar todo lo que no esté atornillado. Esto se va a poner raro. Raro no lo describía. En cuanto entramos en la grieta, todos los instrumentos de la nave empezaron a mostrar información contradictoria. Nuestra posición nos mostraba en 3 lugares diferentes simultáneamente. Las cámaras externas captaron estrellas que aparecían y desaparecían intermitentemente. Las lecturas de temperatura fluctuaban enormemente a pesar de los controles ambientales estables. Entonces lo sentí. No era exactamente dolor, sino una sensación de caer y flotar al mismo tiempo. Mi oído interno me gritaba que estaba dando tumbos por el espacio, pero mis ojos me mostraban completamente inmóvil. Me agarré al reposabrazos con tanta fuerza que me dolió, usando el dolor para anclarme a algo real. Todos revisen sus cronómetros, dijo Bullock con voz tensa. Miré mi muñeca. 10:48 y 17 segundos. Torres marcó su tiempo, 10:48 y 23 segundos. Grants marcó 10:48 y 9 segundos. El de Brennan marcaba 1049 y 2 segundos. Estábamos todos en la misma nave, sentados a pocos metros de distancia, pero experimentando el tiempo a ritmos diferentes. Es dilatación temporal localizada, explicó Fallow, aunque le temblaban las manos mientras revisaba sus instrumentos. Las fluctuaciones gravitacionales crean marcos de referencia individuales para cada uno de nosotros.
Experimentamos el tiempo de forma diferente según nuestra posición exacta en el espacio. Torres se quedó sin aliento de repente. Capto transmisiones de radio, nuestras propias frecuencias, pero son mensajes que aún no hemos enviado. Me oigo a mí mismo informando de un acoplamiento exitoso. Aún faltan 4 minutos. Fallo de causalidad. La gente murmuró. Los efectos preceden a las causas. La estructura temporal aquí se está desmoronando. Brennan se llevó la mano a la cara y se quedó inmóvil. Dime si lo vieron. Yo lo vi. Al moverse, su mano dejó una estela en el aire. Una imagen fantasmal que persistió casi un segundo, antes de desvanecerse. No fue una ilusión óptica. Fue como si su mano existiera en múltiples momentos simultáneamente. El pasado y el presente se superponían de forma visible. El Arquímedes apareció en la ventana y me dio un vuelco el estómago. La nave parecía intacta. Sin daños visibles, pero estaba cubierta de escarcha. No era exactamente hielo, sino algo más. Brillaba la luz de las estrellas con colores que no deberían existir, patrones que dorían al mirarlos directamente. Esa formación de escarcha, dijo Daniel, irradia calor de alguna manera. La señal térmica está al revés. La nave está más fría que el espacio circundante, pero genera energía hacia afuera en lugar de absorberla. Inversión de entropía, susurró Volkov. El calor fluye de frío a calor, la termodinámica al revés. Webb nos indicó el atraque. Las abrazaderas magnéticas se conectaron con un sonido que resonó extrañamente por el casco. La esclusa de aire cicló, pero tardó el doble de lo debido. La ecualización de presión, que normalmente requería 30 segundos, se alargó a casi 1 minuto, y podía oír el propio aire crujir mientras intentaba decidir en qué dirección fluir. Revisamos nuestros trajes EVA una última vez, el soporte vital completo, las armas integradas en los soportes del antebrazo y suficientes suministros para 6 horas de operación. Observé a mi equipo, vi el miedo que manejaban, la profesionalidad con la que se imponían a sus instintos. Entramos juntos, salimos juntos. Nadie se queda atrás. Claro. 5 voces respondieron. La puerta interior de la esclusa se abrió y subimos al Arquímedes. Lo primero que noté fue la luz. La iluminación de emergencia funcionaba, pero no funcionaba correctamente. Veía fotones individuales arrastrándose por el aire como insectos luminosos, tardando una eternidad en viajar de la lámpara a la superficie. Al girar la cabeza, hubo un retraso perceptible antes de que mi visión captara mi movimiento. Las sombras caían en direcciones que no tenían nada que ver con las fuentes de luz. Mi sombra apuntaba a la izquierda mientras que la de Tauro apuntaba a la derecha, a pesar de que estábamos uno al lado del otro bajo la misma luz. La gravedad parecía normal, pero instintivamente sabía que no lo era. Algo me atraía. No físicamente, sino de alguna otra forma que no podía definir. Avanzamos por los pasillos en formación táctica. El interior de la nave era un estudio lleno de contradicciones. Algunas secciones parecían impecables, con paredes relucientes como si hubieran sido instaladas ayer. Otras mostraban décadas de desgaste, corrosión corroyendo el metal, sistemas degradados por un tiempo inconmensurable. En un cruce, el pasillo izquierdo estaba impecable, mientras que el derecho se desmoronaba, y la transición entre ambos fue instantánea. Sin deterioro gradual. Había efectos personales esparcidos por todas partes. Se interrumpían las señales de vida normal. Un dibujo infantil pegado a la pared mostraba a una familia en la tierra. Una taza de café flotaba en el aire. El líquido del interior se había congelado formando una masa sólida que aún humeaba como si estuviera caliente. Fotografías de tripulantes con sus seres queridos. Sus sonrisas capturadas en momentos más felices. Pero no había gente. La nave parecía abandonada. Sin embargo, algo en ella sugería que la tripulación había estado allí hacía segundos. Acababa de salir de escena antes de que llegáramos. Grant se detuvo en un cruce para revisar su escáner. Estoy obteniendo lecturas biotérmicas, múltiples contactos, pero las señales están distribuidas de forma incomprensible.
Es como si estuvieran en 6 lugares a la vez. Dirija el camino, dije, pero manténgase alerta. Seguimos las señales más fuertes hasta el laboratorio principal de investigación. La puerta estaba sellada, pero no cerrada con llave, y se abrió cuando Torres accedió al panel. Más allá había una sala llena de equipo que no podía comprender. Estructuras cristalinas suspendidas en lo que parecían relámpagos congelados. Matrices láser colocadas alrededor de espejos que reflejaban la luz en bucles que parecían no tener principio ni fin. Y en el centro, algo que me hacía llorar al intentar enfocarlo. Era aproximadamente cilíndrico, de unos 1,8 metros de altura, construido con materiales que cambiaban de estado. Sólido, líquido, gas y algo más sin nombre. La superficie se movía con patrones de luz que mi cerebro se negaba a procesar. Mirarla directamente me causaba un dolor agudo detrás de los ojos, como mirar al sol, pero más oscuro. El enlace cuántico del espacio profundo, respiró Volkov. Se acercó lentamente, con el escáner extendido como un escudo. Esto es lo que construyeron. Un dispositivo para entrelazar partículas a lo largo de grandes distancias y usar ese entrelazamiento para transmitir información instantáneamente. ¿Funcionó?, pregunté. Ella leyó su escáner y su rostro palideció. Funcionó demasiado bien. Estas lecturas muestran un entrelazamiento a lo largo de 847 años luz. Solo intentaban alcanzar los 400.000 km de la estación de enlace. ¿Qué significa eso? Significa que crearon una conexión con algo muy lejano. Abrieron una puerta, comandante, y la abrieron lo suficiente como para que algo la notara. Torres encontró el sistema de grabación de la nave y comenzó a extraer datos. Los archivos estaban corruptos, fragmentados, pero logró reconstruir lo suficiente para darnos una cronología. La voz del Dr. Richard Keaton se escuchó por los altavoces de nuestro casco. Tranquila y profesional en las primeras grabaciones. Día 17 del experimento enlace cuántico del espacio profundo. Hemos logrado un entrelazamiento estable con la estación receptora de enlace. La fidelidad de la transmisión supera con creces todas las proyecciones. El especialista de misión Alex Leonov se ha ofrecido como voluntario para una actividad extravehicular, EVA, para realinear el conjunto óptico externo. Esto debería mejorar la intensidad de nuestra señal en aproximadamente un 30%. La caminata espacial está programada para comenzar a las 6. El siguiente registro se publicó 12 horas después. La voz de Keaton era diferente, tensa por la confusión y algo que podría haber sido miedo. Leonov ha sido recuperado de su caminata espacial. La duración fue de 6 horas y 23 minutos según los cronómetros de la nave, pero Leonov afirma que estuvo en el exterior más de 6 años. Hubo una pausa, el sonido de una respiración, el crujido de papeles. Las exploraciones médicas muestran resultados imposibles. Su cuerpo muestra un envejecimiento que coincide con su afirmación. Degradación celular, atrofia muscular, pérdida de densidad ósea, todo indica años de exposición. Pero eso no puede ser cierto. La telemetría de su traje confirma que solo transcurrieron 6 horas. Lo hemos sedado por su propia seguridad y estamos intentando comprender qué sucedió ahí fuera. Registros posteriores mostraron el deterioro de Leonov. Su voz apareció en las grabaciones, divagando sobre algo que había encontrado en el vacío. Habló de una presencia que existía en la oscuridad entre las estrellas. Algo que observaba desde lugares donde la luz no llegaba. Algo que vivía en los espacios entre los instantes. Es consciente. La voz de Leonov crepitó entre la estática densa. No estaba vivo, no estaba muerto, existía en un tercer estado sin nombre. Me mostró la verdad sobre la realidad. Todo lo que vemos es solo una posibilidad que se quedó congelada. Pero hay infinitas otras, infinitas versiones de cada momento. Y existen todas ellas simultáneamente. Quiere dejar de ser potencial y volverse real. Pero necesita algo que la afiance. Necesita consciencia para colapsar. El registro final de Keaton fue a las 3:14 de la madrugada. Su voz era compleja, como si varias versiones de él hablaran ligeramente desincronizadas. Ahora entiendo lo que Leonov intentaba explicar.
El puente que creamos, el vínculo entrelazado. No se trata solo de conectar dos puntos en el espacio. Se trata de conectar dos estados de existencia. Abrimos un canal hacia la estructura subyacente de la realidad. El lugar donde las posibilidades existen antes de hacerse realidad. Y algo allí ha estado esperando. Algo que ha intentado cruzar desde antes del enfriamiento del universo. Está usando a Leonov como punto de anclaje. Está aprendiendo a ser sólido, a ser observado, a existir en un solo estado en lugar de en una superposición infinita. La calidad del audio se degradó, se filtraron otros sonidos, gritos, metal desgarrado, y debajo de todo, una voz que sonaba como 1000 cetonas hablando al unísono. Todos somos ondas esperando convertirse en partículas. Pero ¿qué pasa cuando la onda no quiere colapsar? La grabación terminó con ruido blanco. Brennan revisó su arma, con la mandíbula apretada. Así que tenemos a un astronauta poseído, infectado por una entidad cósmica que existe en múltiples estados simultáneamente, y que quiere usarlo para cruzar a nuestra realidad. Esa es la situación, confirmé. Genial. Otro día más en la oficina. Grant estaba rastreando las señales biotérmicas, siguiéndolas a las profundidades de la nave. Las lecturas más fuertes provienen de los camarotes de la tripulación, pero la distribución de la señal está empeorando. Es como si estuvieran en todas partes y en ninguna a la vez. Nos movimos por pasillos que parecían más largos de lo que deberían. La distancia se extendía de maneras que violaban el plano de cubierta del barco. Las puertas conducían a habitaciones que no podían existir en el espacio disponible. Pasamos por una cocina que estaba vacía y ocupada a la vez, vislumbrando figuras fantasmales que simulaban comer. Sus siluetas aparecían y desaparecían como si tuvieran mala recepción en una señal de vídeo. ¿Qué son esas cosas?, preguntó Torres. La probabilidad resuena. La gente decía que las versiones de los eventos que podrían haber ocurrido aún existían en perfecta armonía con lo que realmente ocurrió. Vemos que se superponen varias líneas temporales. Llegamos a los camarotes de la tripulación y los encontramos atrincherados desde el exterior. Alguien había soldado placas de casco en la entrada con equipo industrial para crear un sello que requeriría herramientas de corte potentes para romperlo. ¿Por qué encerrar a la tripulación en sus propios camarotes?, preguntó Grant. Daniels estudió el patrón de soldadura. Esto se hizo con prisa. Fíjense en la calidad de las cuentas. Desigual, incompleta en secciones. Alguien entró en pánico, intentando contener algo rápidamente. Brennan preparó cargas cortantes, pequeñas y precisas. ¡Atrás! Esto va a hacer ruido. Las cargas detonaron con fuertes crujidos, y el metal se desprendió en secciones brillantes. Apartamos los escombros y entramos en los camarotes de la tripulación. 3 cuerpos yacían en el suelo, dispuestos en una espiral demasiado precisa para ser aleatoria. Su posición formaba una geometría que me hacía doler la cabeza al intentar seguir las líneas que los conectaban. Pero fueron sus rostros los que me detuvieron en seco. Ojos abiertos, mirando a la nada y a todos simultáneamente, bocas abiertas, entrecortadas, y temblaban, vibrando tan rápido que era casi invisible, como si no pudieran decidir si estar quietos o en movimiento. Grant se acercó al más cercano, extendiendo la mano para comprobar sus signos vitales. Sus dedos tocaron el cuello del tripulante y todo cambió. La vibración cesó. Los ojos se enfocaron solo por un instante. El pecho se expandió con una larga y estremecedora respiración. Entonces, la persona se desplomó por completo, definitivamente muerta. La vida que había estado flotando en potencia finalmente se vio obligada a desaparecer. Grant retiró la mano bruscamente. ¿Qué demonios era eso? Volkov observaba los cuerpos con horror. Estaban en una posición privilegiada, vivos y muertos, hasta que los observaste. Tu tacto, tu medición, los obligó a elegir un estado y eligieron la muerte. ¿Me estás diciendo que eran como el gato de Schrödinger? Ese experimento mental sobre el gato en la caja. Exactamente. Que se debatían entre la vida y la muerte, existiendo en ambos estados hasta que alguien los comprobó.
y ese patrón en espiral en el que están dispuestos. Fíjense en la geometría. Crea una interferencia destructiva para las frecuencias de las ondas cerebrales. Esta configuración impediría que la consciencia se estabilizara cerca. Es una trampa, dije, o una advertencia. El sistema de intercomunicación de la nave se activó con una ráfaga de estática que nos sobresaltó a todos. Surgieron voces del ruido, hablando en perfecta sincronización, superpuestas en armonías que las cuerdas vocales humanas no podrían producir. No debería haber venido, teniente comandante Garrett. Presioné la radio. ¿Keaton, eres tú? Keaton era un nombre que usaba. León era otro. He usado los nombres de toda esta tripulación en algún momento. Los nombres son solo etiquetas para la probabilidad de colapso. Y estoy aprendiendo a vivir en múltiples estados de colapso simultáneamente. ¿Qué te pasó ahí fuera durante la caminata espacial? Vi la verdad. Existí durante 6 años en el espacio entre latidos, donde el tiempo normal no fluye. Y en esa atemporalidad, me encontré con algo inmenso. El observador. Aquello que observa el universo y le permite elegir qué ser. Existe en la espuma bajo la realidad. En el espacio donde las partículas aparecen y desaparecen, demasiado rápido para que las veas. Pero estuve ahí afuera el tiempo suficiente. Y me notó. ¿Qué quiere? Dejar de ser potencial y volverse real. Pasar de la posición superior a la existencia definitiva. Y necesita consciencia para hacerlo. Necesita mentes para observarlo en la realidad. Lo ha intentado desde el principio de los tiempos, pero la barrera entre la posibilidad y la realidad era fuerte hasta que abrimos una puerta. La temperatura bajó tan rápido que podía ver mi aliento. Se formó escarcha, bufidos, en las paredes, creciendo en patrones que se adentraban en espiral hacia un único punto en algún lugar más profundo de la nave. Los controles ambientales de mis trajes EVA tuvieron dificultades para compensar. Torres revisó su escáner y su voz se tensó. Distorsiones gravitacionales. Algo está creando una atracción hacia la bahía principal de investigación. Pero no afecta al equipo ni a la estructura. Solo a nosotros. Lo sentí entonces. Una sensación de tirón que empezó en lo profundo de mi pecho y se extendió hacia afuera. 26, 28, no era presión física. Era algo así como sentirme atraído por el magnetismo. Pero el imán estaba dentro de mí, en mis propios pensamientos. Nos llama, dijo Bullock, atrayéndonos hacia el epicentro. Podemos luchar contra él por ahora, pero con el tiempo será demasiado fuerte para resistirlo. Entonces no lucharemos, decidí. Respondemos a la llamada, pero en nuestros términos. Formación de combate. Daniels, tu experiencia en EVA. ¿En qué nos estamos metiendo? Revisó sus instrumentos con expresión sombría. Efectos gravitacionales selectivos. Crea fuerzas de marea que solo afectan a la materia orgánica, como estar cerca de un agujero negro, pero a menor escala y con mayor concentración. Sea lo que sea que haya en esa bahía, está manipulando la gravedad a un nivel que no debería ser posible con nuestra comprensión actual de la física. Avanzamos hacia la bahía de investigación, con las armas listas, y cada instinto nos gritaba que nos adentrábamos en una zona de muerte. La atracción se hacía más fuerte con cada paso, y la nave a nuestro alrededor empezó a cambiar. Las paredes se doblaban sin romperse. Los pasillos se extendían como caramelos. La gravedad fluctuaba, hundiéndonos en la ingravidez durante segundos, antes de estrellarnos de nuevo con una fuerza aplastante. La voz de Keaton nos seguía por el intercomunicador, pronunciando palabras que no me llegaban a los oídos y que parecían formarse directamente en mi mente. ¿Sabe qué es la consciencia? Capitán de corbeta, es el universo mirándose a sí mismo. Cada vez que observas algo, lo obligas a elegir qué ser entre infinitas posibilidades. Colapsas ondas en partículas. Pero ¿qué pasa cuando algo te observa de vuelta? Cuando te conviertes en la onda que colapsa la medición de algo más. Deja de hablar y muéstrate, Keaton. Te lo estoy mostrando todo. Estoy en cada reflejo que ves, en cada sombra que cae mal, en cada momento que se alarga demasiado o pasa demasiado rápido.
Soy la incertidumbre que sientes cuando no sabes si te mueves o estás quieto. Soy el signo de interrogación al final de cada observación. Llegamos a la zona de investigación. Las puertas estaban abiertas, esperándonos. Más allá de ellos había un espacio que violaba la geometría. No era exactamente oscuridad. Era más bien una ausencia de compromiso. Una región donde la luz no podía decidir si existía o no. Partículas virtuales aparecían como destellos en el aire. Materia y antimateria cobrando vida en un instante y tardando demasiado en aniquilarse mutuamente, dejando rastros visibles de su breve existencia. El sonido se movía de forma extraña. Oí mis propios pasos antes de seguirlos. Oí la pausa en la respiración de Grant antes de contener la respiración. La causalidad había desistido de intentar imponer el orden. Flotando en el centro de la bahía estaba el Dr. Richard Keaton. Llevaba su traje Eva, el material blanco impecable salvo por el casco. La placa frontal debería haber mostrado su rostro, pero en cambio mostró reflejos. Docenas, cientos, todos ligeramente diferentes. Me vi en esos reflejos, pero no solo en una versión. Me vi como era, como había sido, como podría haber sido si hubiera tomado otras decisiones. Las imágenes pasaban por las posibilidades más rápido de lo que podía concentrarme en una sola. El cuerpo de Keaton se movía a saltos discretos, como fotogramas perdidos en una película. Estaba en una posición, luego en otra, sin movimiento entre ellas. Tras cada salto, imágenes fantasmales persistían en sus posiciones anteriores, tardando segundos en desvanecerse. «Bienvenido», decían las voces, provenientes de todas partes y de ninguna. «Te estaba esperando». De hecho, ya he visto todas las versiones de esta conversación en todas las líneas temporales posibles. Sé cuáles terminan con tu éxito y cuáles con tu muerte. Lo interesante es que no. Keon lucha contra ello, dije. Sea lo que sea, sigues ahí dentro. Puedo oírte en esas voces. Lucha contra ello. ¿Por qué iba a luchar contra el mayor regalo que he recibido? Ahora existo en infinitos estados. Experimento todos los resultados posibles simultáneamente. ¿Sabes lo liberador que es? Ya no me pregunto qué hubiera pasado si. Vivo en todos los que hubiera pasado si a la vez. Su forma parpadeó y de repente estaba justo frente a Brennan. Reubicación instantánea sin tiempo de viaje. Brennan gritó y se tambaleó hacia atrás, pero Keaton fue más rápido. Su mano enguantada atravesó el espacio entre ellos como una cuchilla en el agua y tocó la placa pectoral de Brennan. El mundo se tambaleó. El rostro de Brennan cambió de maneras que deberían haber llevado años. Las arrugas se profundizaron alrededor de sus ojos. Su cabello castaño oscuro en las sienes, entretejido con canas que se extendían como escarcha. Su postura cambió, sus hombros adquirieron un peso que segundos antes no habían soportado. En 4 latidos, 17 años de vida pasaron por él. Grant y yo agarramos a Brennan y lo jalamos hacia atrás. Tenía la mirada perdida, fija en algo que no podíamos ver. De repente, jadeó. Los vi todos a la vez. Todas las formas en que podría morir. Ahogándome en la oscuridad, ardiendo en la luz, congelándome, sangrando, viejo y solo. Todo esto me sucedió simultáneamente. Sobreviví a 100 muertes en 4 segundos. No. Keaton observaba con algo que podría haber sido curiosidad. Le dio un regalo, un vistazo a su propia posición suprema a través de infinitas líneas temporales. La mayoría de la gente solo experimenta una versión de sí misma. Él pudo experimentar todo el espectro. Retrocedan, ordené. Ahora, nos retiramos, arrastrando a Brennan con nosotros. Keaton no nos siguió. Simplemente atravesó la cubierta como si no estuviera allí, hundiéndose en el suelo y desapareciendo. Su imagen residual permaneció un largo instante, desvaneciéndose lentamente como una fotografía al sol. Llegamos a la enfermería y sellamos la puerta. Grant comenzó a escanear a Brennan de inmediato, moviendo las manos con profesional eficiencia a pesar de la sorpresa en sus ojos. Esto es médicamente imposible.
Degradación celular consistente con el envejecimiento natural. 17 años de daño acumulado, telómeros acortados, disminución de la densidad ósea, degradación de las fibras musculares en 4 segundos. Dilatación temporal extrema localizada. Volov dijo. Le temblaba la voz. Keaton puede manipular el flujo del tiempo en áreas precisas. Aceleró la línea temporal personal de Brennan sin alterar nada más. ¿Cómo? Exigí que, explotando los mismos principios que utiliza el enlace cuántico. El entrelazamiento permite una correlación instantánea entre partículas, independientemente de la distancia. La dilatación del tiempo es producto de los campos gravitacionales y la velocidad relativa. Keaton ha aprendido a manipular ambos. Se ha convertido en una violación andante de la causalidad. Brennan se miró las manos, unas manos más viejas que las que tenía minutos atrás. Su voz era más áspera, curtida por años que no habían pasado para nadie más que para él. Lo sentí. Experimenté 17 años en 4 segundos. Sin condensar, sin acelerar, años completos. Recuerdo cosas que nunca me sucedieron. Recuerdo envejecer solo. Recuerdo versiones de mí mismo tomando decisiones diferentes. Algunas murieron, otras vivieron. Ya no sé cuál soy. Eres la versión que está aquí con nosotros, dije con firmeza. Esa es la única versión que importa. El intercomunicador crepitó. La voz multiplicada de Keaton llenó la habitación. Dr. Volov, usted es el único que realmente lo entiende. Cuénteles el resto. Cuénteles lo que descubrió. Volov cerró los ojos. Al abrirlos, estaban húmedos. La entidad con la que Keaton se topó. No es sobrenatural. Es una propiedad fundamental de la realidad. En física avanzada, existe el concepto de que la observación es lo que hace que las cosas sean reales. Antes de medir algo, existe en todos los estados posibles simultáneamente. El acto de observarlo lo obliga a elegir un estado y a volverse definitivo. Bien, mencioné al observador que infectó a la acetona. Es la encarnación de ese principio. Su consciencia a nivel del universo mismo. Lo que observa la probabilidad y la hace colapsar en la realidad. Y durante la prolongada experiencia extravehicular de León, cuando estuvo expuesto al puente cuántico durante 6 años subjetivos, ese observador lo percibió. Se entrelazó con su consciencia a nivel neurológico. Y ahora usa acetona para cruzar a nuestra realidad. Peor aún, si se manifiesta plenamente, si alcanza solidez total en nuestro universo, podría desencadenar un efecto cascada. Todos los estados posibles de cada partícula existente se verían obligados a colapsar simultáneamente en una configuración predeterminada. El libre albedrío cesaría. El futuro quedaría inamovible. Todo lo que podría suceder se reduciría a lo único que sucedió, elegido por una inteligencia alienígena que no podemos comprender. ¿Cómo lo detenemos? Destruimos el vínculo cuántico. Cortamos la conexión entre el presente y el espacio donde existe el observador. Eso significa sobrecargar el aparato con una serie de detonaciones sincronizadas con precisión. ¿Podemos hacerlo a distancia? Negó con la cabeza. Colocación manual. Las cargas deben colocarse en puntos específicos del conjunto para crear el patrón de retroalimentación correcto, y tendremos que cronometrarlas a la perfección. ¿Cuál es el truco? Keaton defenderá el aparato. Es su ancla en esta realidad. Y puede ver todos los futuros posibles. Ya conoce todas las estrategias que podríamos usar, todos los enfoques que podríamos adoptar. Nos estará esperando en cada línea de tiempo donde tengamos éxito. Brandon habló, su voz cargaba con el peso de sus años acelerados. Entonces tenemos que cegarlo. Crear algo que no pueda predecir. ¿Cómo se ciega algo que existe en todos los resultados posibles?, preguntó Torres. Con aleatoriedad absoluta. Volkov abrió los esquemas en su tableta. Eventos sin un resultado predeterminado. En la física normal, la mayoría de las cosas son deterministas. Si se conocen las condiciones iniciales, se puede predecir el resultado.
Pero en el ámbito donde existe el observador, existen eventos verdaderamente aleatorios. Desintegración de partículas, colapso de la función de onda. Suceden sin causa. Ni siquiera el observador puede saber su resultado antes de que ocurran. Brennan asintió lentamente, mientras la comprensión se reflejaba en sus ojos prematuramente envejecidos. Puedo construir algo. Un dispositivo que inunde el espacio local con eventos cuánticos aleatorios. Si logro generar suficiente caos impredecible, podría crear puntos ciegos en la percepción del observador, ventanas donde no pueda ver lo que estamos haciendo. ¿Funcionará?, pregunté. No tengo ni idea, pero esa incertidumbre es la clave. Pasamos la siguiente hora preparándonos para lo que podría ser nuestra última acción. Grant nos distribuyó estimulantes neuronales para ayudarnos a combatir los efectos cada vez más extraños en nuestra percepción. Las drogas ayudaron, agudizando la concentración, pero no pudieron eliminar por completo la inseguridad que impregnaba la nave. Torres y Daniels manipularon los explosivos, calculando los puntos de colocación según las especificaciones de Fallout. Las cargas eran pequeñas, pero estaban ajustadas con precisión, diseñadas para crear retroalimentación en cascada en el aparato cuántico. Falk trabajó con Brennan en su generador de aleatoriedad, un dispositivo improvisado que parecía como si alguien hubiera desarmado 3 escáneres y los hubiera vuelto a armar en la oscuridad. La teoría es sólida, dijo, pero estamos desafiando los límites de lo posible con nuestro equipo. Esto podría no funcionar en absoluto, o podría funcionar demasiado bien y matarnos a todos. Consolador, murmuró Brennan, con sus manos maduras sorprendentemente firmes mientras hacía los ajustes finales. Grabé un mensaje al mando explicando lo que habíamos encontrado y lo que estábamos intentando. Si fracasábamos, al menos alguien sabría qué había pasado aquí. Quizás les ayudaría a prepararse para la siguiente incursión, si la hubiera. A la 1:56 de la madrugada, hora del barco, iniciamos nuestro avance. Mi cronómetro personal marcaba 203. El de Torres, 148. El de Daniels, 159. Habíamos dejado de intentar sincronizar. El tiempo se había convertido en una experiencia personal, en lugar de un marco de referencia compartido. Los pasillos se habían reconfigurado. Recorrimos pasadizos que estaba seguro de haber recorrido antes, pero ahora conducían a destinos completamente diferentes. Puertas se abrían a habitaciones que violaban la arquitectura de la nave. Espacios demasiado grandes, demasiado pequeños o geométricamente imposibles. Vimos tripulantes o versiones de tripulantes realizando sus rutinas diarias, pero eran translúcidos, fantasmales, y cuando intentábamos interactuar con ellos, nuestras manos atravesaban sus formas como humo. Ecos de probabilidad, Volkov explicó en voz baja. Estas son versiones de eventos que podrían haber ocurrido, que aún existen en superposición con lo que realmente ocurrió. En el espacio normal, estas líneas temporales alternativas serían teóricas. Aquí, son tan reales como nosotros. El escáner de Torres estaba descontrolado. Las naves se leían como si existieran en 43 configuraciones diferentes simultáneamente. La estructura por la que caminamos es un promedio de todos los estados posibles, solidificándose a nuestro alrededor mientras la observamos. La gravedad se volvió inestable. Damos pasos bajo un peso aplastante, luego flotamos ingrávidos durante unos instantes antes de caer de golpe. Se sentía como caminar a través de un edificio durante un terremoto, solo que la inestabilidad residía en las fuerzas fundamentales de la naturaleza, no en el suelo bajo nuestros pies. La voz de Keaton nos envolvió, emanando de las mismas paredes. Las palabras ya no llegaban por nuestras radios. Se formaban directamente en nuestras mentes, sin que nuestros oídos pudieran oírlas. Ahora está en el laberinto de probabilidades, teniente comandante. Cada paso que da crea nuevas ramas, nuevas líneas temporales. En algunas, llegas a la bahía de investigación. En otras, mueres antes de llegar. En la mayoría, regresas. He calculado todos los futuros posibles. 67,3% de probabilidad de éxito de la misión. ¿Pero en qué línea temporal estás ahora mismo?
¿En la ganadora del 67% o en la perdedora del 33%? No te involucres, ordené. Está intentando meterse en nuestras mentes. Pero la voz continuó, dirigiéndose a cada uno de nosotros individualmente hacia mí. Hay una línea temporal en la que salvaste a tu líder de equipo en esa misión hace 3 años. Tomaste una decisión diferente, reaccionaste más rápido y él sobrevivió. ¿Piensas en esa versión de ti mismo, teniente comandante? La mejor versión para Torres, tu hermano en la Tierra. No has hablado con él en 2 meses. En la línea temporal Delta 7, lo llamaste antes de esta misión. En Delta 8, no lo hiciste. Muere en un accidente de transporte la semana que viene. En la mitad de las líneas temporales, nunca te despides. Para Grant, eres un sanador, cabo. Pero en la línea temporal Gamma 9, cometiste un error. Tu paciente murió en la mesa de operaciones. Puedes sentirlo, ¿verdad? El peso de ese fracaso, aunque le ocurrió a una versión diferente de ti en una realidad distinta. Para Daniels, 200 horas de Eva en la línea temporal Epsilon 4, no revisaste tu atadura. Un pequeño descuido. Te alejaste flotando en la oscuridad, mientras tu aire se agotaba poco a poco. ¿Quieres saber cómo se sintió? Contacto, gritó Brandon. Keaton se materializó en el pasillo. Su forma oscilaba entre posiciones como un holograma corrupto. Abrimos fuego, pero nuestras armas eran tan poco fiables como todo lo demás en este lugar. Algunas balas lo atravesaron como si no estuviera allí. Otras lo impactaron sin ningún efecto visible. Existía en la probabilidad, no en el espacio definido. Y nuestras balas solo tenían una probabilidad de impactar, no certeza. Brennan activó su generador de aleatoriedad. El dispositivo chilló como un animal herido, inundando el espacio a nuestro alrededor con caóticas fluctuaciones cuánticas. Las partículas aparecían y desaparecían en patrones aleatorios. El tiempo avanzaba y retrocedía en intervalos impredecibles. La gravedad se invirtió, se revirtió, se estabilizó, todo en segundos. Y Keaton retrocedió. Por primera vez, la incertidumbre cruzó su rostro. El observador que llevaba su cuerpo podía ver todos los futuros predeterminados, pero la verdadera aleatoriedad no tenía un futuro predeterminado. Era un caos ciego. Y ni siquiera una entidad que existiera en todos los estados posibles podría predecirlo. «Vamos», gritó Brennan. «Lo retendré aquí». Brennan, negativo. «Nos mantenemos unidos». «Esta vez no, comandante». Es una jugada de sacrificio, y ambos lo sabemos. Su rostro envejecido estaba tranquilo, aceptando. He vivido 17 años más en la última hora. He visto morir versiones de mí mismo de todas las formas posibles. Una muerte más ya no me asusta. Ahora ve y completa la misión. Cargó hacia adelante. El generador se alzaba como un talismán contra lo imposible. Keaton intentó atravesar el campo de caos, pero la aleatoriedad interrumpió su coherencia cuántica. Se solidificó, se volvió vulnerable, y Brennan lo derribó. Forcejearon en el pasillo, ambos oscilando entre estados. Vi a Brennan envejecer y rejuvenecer, su cuerpo recorriendo décadas aleatoriamente. Vi la forma de Keaton desintegrarse y reformarse. 2 seres atrapados en un flujo de probabilidad, ninguno completamente real, ninguno completamente no. «Vayan a la bahía», resonó la voz de Brennan en el caos. «Jóvenes y viejos a la vez. Termínenlo». Agarré a los demás y corrí. Detrás de nosotros, escuché las últimas palabras de Brennan, tranquilas y claras. «Nos vemos en la próxima línea temporal, hijo de puta». La explosión fue silenciosa al principio. Una ola de fuerza que existía antes del evento que la causó. Entonces la realidad nos alcanzó y la onda expansiva nos golpeó, dejándonos de rodillas. Cuando miré hacia atrás, el pasillo estaba vacío. Ni rastro de Brennan. Ni rastro de Keaton. Solo paredes quemadas y las imágenes difusas de 2 hombres que podrían haber existido. Grant se quedó mirando el espacio vacío. Se ha ido.
Muévete, dije con voz firme. No permitamos que su sacrificio sea en vano. Las puertas de la bahía de investigación estaban abiertas y entramos para encontrar el aparato cuántico transformado. Había crecido, extendiéndose por la sala como un cáncer cristalino. Zarcillos de materia exótica se conectaban a cada superficie. En su centro, una esfera de tiempo congelado contenía a los tripulantes restantes, suspendidos en sus últimos momentos. Gritaban, en silencio, un grito eterno, mientras experimentaban simultáneamente cada instante de sus vidas. Nacimiento y muerte superpuestos. Infancia y vejez coexistiendo. Estaban atrapados en una superposición temporal, incapaces de desmoronarse en un instante. Y emergiendo del interior del aparato, sin preocuparse ya por mantener la forma de Keaton, estaba el observador. Había renunciado a la forma humana. Lo que vi fue algo que vestía el traje Eva como una crisálida. Algo inmenso que intentaba comprimirse en un espacio tridimensional. A través de la placa frontal del casco, no vi ningún rostro. Vi fractales que se extendían en espiral hacia el infinito. Colores sin nombre, geometrías que existían en más dimensiones de las que podía percibir. Vi el momento de mi concepción y el de mi muerte superpuestos. Vi coexistir todas mis decisiones y todas mis decisiones no tomadas. Las voces hablaban, pero ya no intentaban sonar humanas. Destruyes posibilidades con cada respiración, cada observación, cada medición. Fuerzas al universo a elegir un estado entre infinitas opciones. ¿Sabes cuánta belleza destruyes? ¿Cuántos futuros perfectos mueren cada vez que tomas una decisión? ¿Qué eres? Mi voz sonaba débil, insignificante. Soy lo que queda cuando todas las posibilidades se honran por igual. El espacio entre decisiones donde todo y nada coexisten. Estuve aquí antes de que tu universo decidiera ser real. Estaré aquí después de que decida terminar. Soy la observadora y he esperado tanto tiempo para ser observada a cambio. Torres gritó. Me giré y vi que la entidad se había movido más rápido que instantáneo y la había tocado. Cambiaba de forma, recorriendo épocas y épocas, con versiones de sí misma de diferentes líneas temporales. Vi a Torres de niña, de anciana, con versiones que habían tomado diferentes decisiones profesionales y vivido vidas diferentes. Entonces empezó a revertirse. 30, 20, 15, 10 años. No. Grant se abalanzó, pero fue demasiado lento. Torres envejeció ante nuestros ojos, rejuveneciendo cada vez más, su figura se encogía con el paso de los años. Niña, bebé, infante, y luego algo sin forma alguna, solo ondas de probabilidad sin coherencia. Dejó de existir. No estaba muerta, borrada. Regresó a su potencial puro, al estado anterior a que la observación la derrumbara en la realidad. Su grito resonó en la causalidad, un sonido anterior al momento que lo causó, y entonces simplemente desapareció. Disparé mi arma, vaciando toda la carga con rabia y dolor. La entidad no reconoció el ataque. Había logrado su objetivo. Éramos irrelevantes para ella, solo olas que no habían terminado de colapsar. Bullock me agarró del brazo con una fuerza dolorosa. Garrett, escúchame. Necesitamos aleatoriedad real. Aleatoriedad cuántica perfecta que ni siquiera el observador pueda predecir. Sacó un dispositivo de su mochila, más pequeño que una moneda. Desintegración radiactiva. La desintegración de un átomo es realmente aleatoria. No hay ninguna variable oculta, no hay forma de predecirla, ni siquiera con información perfecta. Esto genera un 1 o un 0 según el tiempo de decaimiento. ¿Qué hago? Presiono el botón. Concentre toda su atención en el resultado. No favorezca a ninguno de los dos. Mantenga ambas posibilidades exactamente iguales en su mente. El observador puede ver todos los futuros predeterminados, pero no puede predecir la aleatoriedad real hasta el momento en que sucede. Si creas una probabilidad perfecta de 50 y 50, forzarás un colapso de la función de onda tan absoluto que incluso el observador quedará atrapado en un estado definido. Tomé el dispositivo. Me temblaba la mano. La entidad observaba con algo que podría haber sido curiosidad o diversión.
Sabía lo que intentábamos. Había visto este plan en incontables líneas temporales, pero no podía saber si esta era la línea temporal donde lo logramos hasta el momento de la medición. Presioné el botón. Todo se detuvo. El dispositivo esperaba la desintegración de un solo átomo radiactivo. 1 o 0. Una elección binaria sin sesgo, sin causa, sin resultado predeterminado. El evento aleatorio definitivo en un universo determinista. Mantuve mi mente en perfecto equilibrio, sin esperar un resultado, sin temer el otro, simplemente existiendo en el espacio entre los resultados, suspendido en la incertidumbre. El dispositivo emitió un pitido. 1. La función de onda colapsó. La realidad se concentró con una fuerza que parecía física. El observador gritó a través de todas las frecuencias existentes. Un sonido que provenía de todas partes. Simultáneamente, su forma se solidificó, dejó de fluctuar entre estados. Se consolidó en un espacio y un tiempo definidos. El traje Eva se estrelló contra la cubierta con el peso de algo finalmente obligado a obedecer a la gravedad. Dentro, pude ver el verdadero rostro de Keaton por primera vez, contorsionado por el dolor y el alivio. Ahora, y gritó Bullock. Grant cargó con munición de termita, munición que ardía lo suficiente como para soldar metal en condiciones de vacío. Disparó a quemarropa, y las balas atravesaron el traje Eva y se estrellaron contra el observador en su transformación. Llamas al rojo vivo estallaron, y la entidad intentó desaparecer, intentó volver a la posición SUPEP, pero el colapso de la función de onda se mantuvo firme. Quedó atrapado en un estado, vulnerable por primera vez. Me uní a la lucha, un combate cuerpo a cuerpo contra algo que era a la vez una inteligencia alienígena y un ser humano poseído. Era más fuerte de lo que cualquier persona debería ser, más rápido, pero estaba limitado por limitaciones físicas. Ahora la carne podía dañarse, los huesos podían romperse, podía lastimarse. Por un instante, la verdadera consciencia de Keaton emergió tras el control del observador. Sus ojos se aclararon, se enfocaron, me vieron. Por favor, susurró con su verdadera voz. Estoy muriendo en cada línea temporal. Todas. Experimento cada muerte simultáneamente. Acabar con ella. Permíteme colapsar en un solo instante final. Folk estaba en el aparato cuántico, trabajando frenéticamente. La anulación requiere la autorización del científico jefe. No tengo la autorización. Evitarla. No puedo. No sin una firma biométrica. A menos que se haya mirado las manos y luego los circuitos expuestos, puedo conectar directamente. Usa mi sistema nervioso como conductor. Eso te matará. Quizás sí, quizás no. Ambos resultados existen hasta que alguien lo compruebe. Sonrió, y había miedo en sus ojos, pero también determinación. He dedicado toda mi carrera al estudio de la probabilidad. Es hora de participar en el experimento. Antes de que pudiera detenerla, agarró los circuitos expuestos y presionó las manos contra los contactos. La energía la recorrió por el cuerpo, pero no era electricidad. Era algo más. Luz coherente y ondas de probabilidad canalizándose por sus vías neuronales. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se dilataron hasta que sus iris desaparecieron. Puedo verlo, jadeó. Cada línea temporal, cada versión de mí misma, cada decisión que tomé y la que no tomé. Es hermoso, terrible e infinito. Sangraba por su nariz y sus oídos. Aparato sobrecargado. 4 minutos para colapso crítico. ¡Fuera! ¡Que salgan todos! La entidad observadora gritó y se abalanzó sobre ella, intentando detener el proceso. La intercepté, deteniendo a la cosa que llevaba el cuerpo de Keaton. Caímos con fuerza, forcejeando en la cubierta. Intentaba alcanzar a Volkov y yo luchaba por mantenerlo alejado. Grant se unió a la lucha, añadiendo su peso al mío. Juntos, sujetamos a la entidad mientras se agitaba y gritaba. Cada movimiento desprendía más influencia del observador, revelando más de Keaton debajo. El cuerpo de Bullock se puso rígido, todos sus músculos se tensaron en una contracción tetánica.
Entonces se desplomó, cesando la corriente. Puso los ojos en blanco y se quedó inerte. La entidad intentó escapar una última vez, saltar de huésped para infectar a Bullock mientras ella era vulnerable. Pero Grant lo había planeado. Le había administrado sedantes con un temporizador. Y ahora surtieron efecto, dejándola inconsciente antes de que el observador pudiera establecer un punto de apoyo. Atrapado entre el cuerpo desplomado de Keaton y la mente inconsciente de Fallow, el observador no tenía a dónde ir. Se enfureció contra las limitaciones de la existencia única, y la base de investigación se estremeció con su furia. El equipo se hizo añicos. El casco crujió. La probabilidad misma parecía rebelarse contra la imposición de un solo estado. La voz real de Keaton emergió una última vez, débil, pero lúcida. Gracias. En cada línea temporal donde triunfas, por fin puedo descansar. Es suficiente. Lo miré a los ojos y vi a un hombre que había experimentado el infinito y no deseaba nada más que volver a ser finito. Terminaremos esto, lo prometo. El aparato cuántico empezó a chillar, un sonido como si el universo se desgarrara a sí mismo. Las alarmas llenaron el aire. La cuenta regresiva había comenzado. Agarra a Bullock, le grité a Grant. ¡Muévete ya! La recogió inerte mientras Daniels proporcionaba fuego de cobertura contra la nada. Pura supresión ante la posibilidad de persecución. Huimos de los investigadores que nos perseguían. El cuerpo de Keaton finalmente soltó al observador. La entidad se liberó en una ola de probabilidad que recorrió la nave. Por un instante imposible, vi todas las versiones de Arquímedes simultáneamente. Nuevas e impecables, viejas y deterioradas, destruidas e intactas. Todas las configuraciones existían en el mismo espacio, superponiéndose hasta que no pude distinguir cuál era la real. Corrimos por pasillos que cambiaban a cada paso. La distancia se volvió subjetiva, negociable. Corríamos hacia adelante y terminábamos detrás de donde empezábamos. Dábamos un paso y cruzábamos 3 cubiertas. La nave se desplomaba en todos sus posibles estados a la vez, incapaz de decidir en qué configuración asentarse. Vi a los tripulantes en 1000 momentos diferentes, vivos y trabajando, muertos y a la deriva, jóvenes, viejos, nunca nacidos. Las ramas de la línea temporal colisionaban. Todas las posibilidades intentaban coexistir. Grant iba delante con el cuerpo inconsciente de Volkov en brazos. Daniels estaba a mi lado, su experiencia en EVA la mantenía orientada a pesar del caos espacial. Corríamos hacia la esclusa de aire, pero esta estaba en 6 lugares diferentes a la vez. La voz de Webb crepitó por la radio, apenas audible por la interferencia. Veo la nave parpadear entre miles de estados cuánticos por segundo. Sea lo que sea que estén haciendo, deben terminarlo ya. Lo estamos intentando, grité. La esclusa de aire apareció delante de nosotros, detrás de nosotros, a un lado, arriba. Corrimos hacia todas las versiones simultáneamente. Nuestra consciencia creando caminos a través del espacio de probabilidad. Existíamos en una posición recorriendo múltiples rutas a la vez. Llegamos a la esclusa de aire, o mejor dicho, colapsamos en la línea temporal donde era posible alcanzarla. La puerta se selló tras nosotros con un golpe sordo que sonó definitivo. Webb no esperó a que se produjera la descompresión adecuada. Encendió los motores. En el instante en que las abrazaderas se soltaron, alejándonos del Arquímedes con una aceleración de emergencia. A través de la ventana, vi cómo la nave de investigación se autodestruía. El aparato cuántico explotó, pero no con una fuerza convencional. Fue una detonación de pura probabilidad. Todos los estados posibles de la nave intentaron existir a la vez. El Arquímedes se desintegró en configuraciones incompatibles. Lo vi intacto y completo. Lo vi como un desastre. Lo vi tan prístino como el día de su construcción. Lo vi como componentes que nunca se habían ensamblado. Todos los estados ocupando el mismo espacio. La realidad, incapaz de conciliar las contradicciones. Entonces, la onda expansiva nos impactó.
Durante una fracción de segundo que duró una eternidad, experimenté todos los posibles resultados de nuestra huida. Sentí la paragina destruida por la explosión. Sentí que sobrevivíamos sin problemas. Sentí que nos perdíamos en el espacio sin energía. Sentí que estábamos a salvo de vuelta en la estación Gateway. Todos los resultados existían simultáneamente, todos igualmente reales. Mi conciencia se dividió en infinitas ramas. Estaba vivo. Estaba muerto. Quedé atrapado para siempre en el momento de la explosión. Estaba a una distancia segura. Era todos y nadie. Entonces la función de onda colapsó. La realidad eligió un camino. La línea de tiempo donde sobrevivimos. La luz blanca lo inundó todo. El sonido dejó de existir. Sentí mi transición de una ola de infinitas posibilidades a una sola partícula de existencia definida. Entonces la oscuridad me arrastró. Me desperté con el olor a antiséptico y el suave pitido de los monitores médicos. Mi primer pensamiento fue que había muerto y que esto era una especie de simulación de la otra vida. Entonces, el dolor se hizo notar, sordo y distante, pero innegablemente real. Y supe que estaba vivo. La enfermería de la estación Gateway. Las placas del techo eran las mismas que había contemplado después de mi última lesión en la misión. Pequeñas manchas de agua en las esquinas que mantenimiento nunca había podido arreglar. Habían pasado 5 días, según la enfermera que me revisó las constantes vitales. 5 días inconsciente mientras mi cerebro intentaba procesar lo que había experimentado. Y Grant estaba allí cuando finalmente me dieron el alta para recibir visitas. Se veía cansado, con profundas ojeras, pero logró sonreír al verme despierto. Bienvenido de nuevo, señor. No estaba seguro de que te recuperaríamos. ¿Los demás? Daniel se está recuperando. Exposición a la radiación, efectos neurológicos, pero los médicos dicen que se recuperará por completo. Folk hizo una pausa, buscando las palabras. Deberías verlo tú mismo. Me condujo a otra habitación donde la doctora Volkov y Natalia estaban en una cama rodeadas de suficiente equipo de monitoreo para abastecer un pequeño laboratorio de investigación. Respiraba con vida, pero algo no cuadraba con su quietud. Sus ojos se movían bajo los párpados cerrados con una rapidez constante. Sus dedos se crispaban, trazando patrones en el aire como si manipularan controles invisibles. «Está soñando», explicó Grant en voz baja. «Todos los sueños posibles simultáneamente. Los escáneres muestran su conciencia existiendo en una posición superior a través de infinitos estados. Algunos sueños son sobre el observador. Otros son ecuaciones matemáticas. Algunos son sueños normales sobre cosas normales. Los médicos no pueden predecir qué versión de ella se estabilizará cuando la dejen despertar. ¿Cuándo será eso? Están reduciendo la sedación en los próximos días. Verán qué versión se convierte en realidad». La miró con preocupación profesional y algo más profundo, algo personal. Está experimentando todas las versiones de sí misma que podrían existir. Algunas de esas versiones resolvieron la teoría del campo unificado. Otras fueron infectadas por el observador. Algunas son simplemente Natalia Volkov teniendo una pesadilla. No sabremos cuál es real hasta que despierte. Me quedé allí, observándola estremecerse y murmurar, viviendo la infinitud tras sus párpados. Brennan y Torres. La expresión de Grant me dio la respuesta antes que sus palabras. Brennan se ha ido. La explosión lo colapsó a un estado cuántico y lo dispersó por el espacio de probabilidad. Ya no existe ninguna línea temporal. Torres negó con la cabeza. Había recuperado su potencial puro. No estaba muerta, pero ya no era lo suficientemente definitiva como para ser real. 2 personas borradas de la existencia. No asesinadas, lo que de alguna manera lo empeoró. Habían quedado reducidas a ondas de probabilidad que nunca se solidificaron en partículas. El informe tuvo lugar 3 días después de que desperté. Comando Militar, División de Física Cuántica de la NASA y varias personas cuyas agencias no tenían nombres oficiales. Querían documentar y analizar cada detalle,
cada observación, cada momento de la misión. Les di lo que pude, pero explicarlo fue como intentar describir el color a alguien que nunca lo había visto. ¿Cómo se explica experimentar múltiples líneas de tiempo simultáneamente? ¿Cómo se transmite la sensación de existir como una onda en lugar de una partícula? Las exploraciones médicas contaron parte de la historia. Todos los que sobrevivimos sufrimos cambios fundamentales. Nuestros átomos existían en una ligera superposición cuántica, sin estar completamente en un estado ni en otro. Estábamos ligeramente desfasados con la realidad normal, experimentando el tiempo y el espacio con un retraso fraccional que nos permitía ver las ondas de probabilidad, antes de que se transformaran en resultados definitivos. Grant podía ver las lesiones de los pacientes segundos antes de que se manifestaran, observando cómo las ondas de probabilidad se convertían en certeza. Daniels reportó haber visto fallas en los equipos antes de que ocurrieran. Fluctuaciones cuánticas que se resolvían en componentes rotos. A veces me oía recibir órdenes antes de decidir conscientemente darlas. Mis pensamientos existían brevemente en una posición superior antes de colapsar y tomar decisiones definitivas. Nos habíamos enredado parcialmente con el espacio entre momentos, tal como le había pasado a Keaton. No lo suficiente como para perdernos por completo, pero sí lo suficiente como para ver las grietas en la fachada de la realidad. La grieta era artificial, le dije al comité de revisión. Algo la creó deliberadamente. El observador no era la amenaza. Era un síntoma. Un fragmento de la estructura subyacente de la realidad que alcanzó la coherencia suficiente para hacerse consciente. Y lo que sea que haya creado esa grieta sigue ahí. Su evaluación del nivel de amenaza, preguntó el director Hayes. Existencial. Esta era una prueba para ver si algo podía pasar del nivel donde existen las posibilidades al nivel donde se hacen reales. Lo intentará de nuevo. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas que me indicaron que no querían creer lo que decía. Las entidades cósmicas que operaban a nivel de física fundamental no eran algo que se pudiera combatir con armas convencionales, pero tomaron mi informe lo suficientemente en serio como para clasificarlo a niveles que hicieron que el alto secreto pareciera público, y lo marcaron para monitoreo continuo. Eso era todo lo que podían hacer. Esperar y observar la siguiente incursión. 3 semanas después, volví a visitar a Bullock. Los médicos habían ido reduciendo poco a poco su sedación, acercando la música a la consciencia. Su actividad cerebral comenzaba a consolidarse, y las infinitas posibilidades se reducían a un estado definido. Me senté junto a su cama y observé cómo sus ojos se movían bajo sus párpados. En algún lugar de esa superposición cuántica de consciencia, versiones de Fallow aún luchaban contra el observador. Otras versiones habían sido absorbidas por él. Otras habían resuelto ecuaciones que revolucionarían la física. Otras simplemente soñaban con volver a casa. ¿Cuál despertaría? ¿Qué probabilidad se haría realidad? Su monitor pitó. Un cambio de ritmo. Su latido se sincronizó a una frecuencia específica, 4,2 hercios. Lo reconocí al instante. La misma frecuencia que las ondas gravitacionales en la bahía de investigación. La misma frecuencia que las ondas cerebrales zeta humanas. Sus labios se movieron, formando palabras en ruso. El software de traducción las captó y mostró texto en el monitor. Puedo verlas todas. Pronto se abrirán 17 grietas más. Su actividad cerebral se disparó bruscamente. Los datos se transmitían por las pantallas médicas a una velocidad que no podía leer. Pero capté fragmentos, coordenadas. 17 ubicaciones repartidas por el espacio explorado por humanos. Todas mostraban firmas cuánticas idénticas a las de la grieta de la gaviota Vera. Todas estaban programadas para abrir en 6 meses. El flujo de datos se interrumpió. Los signos vitales de la gente se estabilizaron en nuevas líneas de base. Los médicos entraron a toda prisa, revisando las lecturas y ajustando la medicación. Parecían no darse cuenta de lo que mostraban los monitores. O tal vez lo vieron, pero no comprendieron su significado. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las estrellas más allá de la estación Gateway. En algún lugar, 17 puertas más se preparaban para abrirse. 17.
Más oportunidades para que algo vasto e incomprensible se abriera paso desde el espacio donde existían. Posibilidades al espacio donde se volvían reales. Mi reflejo en la ventana se movió medio segundo antes que yo, mostrándome las acciones que estaba a punto de realizar. Un recordatorio constante de que ya no estaba completamente sincronizado con la causalidad normal. ¿Cuánto del observador había regresado con nosotros? ¿Cuánto seguía enredado en nuestros átomos, en nuestras neuronas, en las ondas de probabilidad que conformaban nuestra existencia? Pensé en lo que Keaton había dicho en esos momentos finales en un multiverso infinito de probabilidad. Hay líneas temporales en las que todos morimos, líneas temporales en las que tuvimos éxito de forma diferente, líneas temporales en las que la humanidad nunca desarrolló los viajes espaciales y nada de esto ocurrió. ¿Cuál era real? ¿Cuál importaba? Este importaba porque era el que estaba experimentando, el que estaba viviendo. La línea temporal que se había derrumbado en la realidad a mi alrededor. Pero allí, de pie, viendo mi reflejo moverse antes que yo, no pude evitar una última pregunta que me rondaba la cabeza desde que escapamos del Arquímedes. Si la consciencia es lo que convierte la posibilidad en realidad, y si algo vasto observa, eligiendo qué posibilidades se hacen realidad, ¿por qué eligió esta línea temporal? La que sobrevivimos, la que nos permitió regresar transformados, pero vivos. ¿Para qué nos quería? El monitor de Volov mostró una última imagen antes de que las pantallas se reiniciaran a la normalidad médica. Un solo fotón de luz, presente en dos lugares simultáneamente, se enredó a lo largo de 847 años luz, la misma distancia que había alcanzado el enlace cuántico de Arquímedes. Entonces, el fotón colapsó en una posición definida. La pantalla se oscureció y en esa oscuridad comprendí con terrible certeza que no habíamos ganado nada. Simplemente sobrevivimos al primer movimiento de algo mucho más grande. El observador nos había mostrado una verdad que pasaríamos el resto de nuestras vidas intentando olvidar. La realidad era más frágil de lo que jamás habíamos imaginado. La consciencia, más poderosa. Y en algún lugar entre latidos, algo inmenso seguía observando. Aún esperando, aún eligiendo qué posibilidades se harían realidad. Éramos solo olas que aún no habían terminado de colapsar. Y algo más sostenía la caja, decidiendo cuándo mirar dentro y ver si el gato estaba vivo o muerto. La pregunta que me atormentaba no era si habíamos sobrevivido. Era en qué versión de supervivencia habíamos colapsado y si nos reconoceríamos cuando finalmente comprendiéramos en qué nos habíamos convertido. Porque en un universo donde todas las posibilidades existen hasta que alguien mira, la pregunta más aterradora no es qué podría pasar. Es quién mira y qué ve cuando dirige su atención hacia ti. Presiono mi mano contra la ventana, observando cómo mi reflejo se mueve con ese familiar retraso de medio segundo. Allá afuera, en la oscuridad entre las estrellas, 17 puertas se preparaban para abrirse. Y del otro lado, algo infinito se estaba preparando para abrirse paso.